Bien, continuamos entonces con nuestra entrega de esta noche para ir concluyendo y finalizando este tema de eclesiología. Hablamos entonces de los propósitos de la iglesia, lo que está dentro en el corazón de la eclesiología. También quise dejarlo para último como una forma de ir aterrizando en esta labor y para afianzar las diversas prácticas que debemos tener en cuenta. Hablamos de 5 propósitos de la iglesia. Entre ellos tenemos, en primer lugar, la adoración. Podemos decir que este es nuestro ministerio hacia Dios, en la verticalidad. Nuestra eclesiología debe estar siempre enfocada en Dios, el Dios trino, a quien adoramos, a quien amamos. Y nuestra adoración a Dios, debo recordar que nuestra adoración a Dios no es solo un acto religioso en el que la comunidad canta, se dirige a Él y expresa oraciones y entrega ofrendas para su obra. La adoración involucra e incluye y está entretejida en toda la vida cotidiana de los creyentes. Cuando hablamos de este principio, de este propósito de la iglesia, es necesario enfatizar este aspecto que es de suprema importancia. Entonces, el primer propósito en nuestra eclesiología está enfocado en nuestro ministerio hacia Dios, nuestra respuesta a Dios como individuo, ya que somos la eclesia, ¿verdad? Y como comunidad local, pero también como comunidad nacional y mundial. Importante que podamos vernos como todo un pueblo que adora a Dios, que adora al mismo Dios, al Dios de las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, hablamos del propósito del compañerismo. Tiene que ver con la familia cristiana. De alguna forma, este es un enfoque hacia adentro. La generación de la comunidad, esa armonía, es ese aprecio, el amor del creyente con el creyente que ama al Señor. Ojo, y no solo los creyentes en su localidad, son los creyentes en el mundo. Este compañerismo debería ser de manera más intencional experimentado con otros creyentes que no conocemos. Debería haber una alegría muy enorme en nuestros corazones cuando nos encontramos con hermanos que aman a Cristo también, que honran el nombre de Jesús, que sirven a Él. Nuestro compañerismo es también con ellos. En el mes de abril estuve en Brasil y estos hermanos, nuestros hermanos allí, nos han recibido con tanto cariño, con tanto compañerismo, como si nos hubieran visto cuántas veces, a veces con más amor efusivo que como uno tuviera con hermanos que ya se distingue. Así que resalto aquí ese principio número 2, es un principio hacia adentro. El primer propósito es hacia del individuo y de la comunidad hacia Dios, ¿verdad? Y en la vida cotidiana. Y este segundo principio es hacia adentro. El tercer propósito es el discipulado. También es un enfoque hacia la madurez. Tiene que ver con afianzar el compromiso para la firmeza del creyente, para profundizar el conocimiento del Señor. Una iglesia que no disipula es una iglesia que está llamada al deterioro, completo deterioro, ¿verdad? Y diseminación de la doctrina y de los creyentes en general. Que el discipulado es el propósito número 3. No podemos dejarlo de lado. No es solo hacer evangelización y predicar y una vez los hermanos a los 3 meses o a los 6 meses que se bautizan, ya allí terminó todo. No, el discipulado es durante toda la vida. El discipulado es un proceso que abarca tantas áreas de la vida del ser humano. Tiene que ver con las raíces bíblicas que se da a los nuevos creyentes, pero también tiene que ver con la educación de los creyentes, líderes en sus diferentes dones, pero también tiene que ver con el involucramiento voluntario y comprometido de todos los creyentes en los diferentes ministerios. También tiene que ver con esa asociación de iglesias locales y de organizaciones para entrenar nuevos líderes y enviar discípulos, ¿verdad?, a hacer la obra del Señor. Así que el discipulado realmente está en el centro, en el corazón
de la dinámica de la eclesiología. Una iglesia que no discipula de manera adecuada y manera permanente va a estancarse con el tiempo y llega a ser una iglesia de mantenimiento. Número 4, hablamos entonces del propósito ministerial, del propósito del ministerio, y tiene que ver con equipar para servir a través de los dones. Y es la asociación de ministerios, es pasar del individuo y de los grupos de discipulado a desarrollar ministerios pequeños, locales, regionales, nacionales o internacionales. Importante que dentro de nosotros no solamente haya asociaciones de ministros en nuestros presbiterios, sino que pudiéramos pertenecer a asociaciones de ministros, de pastores, de diáconos, de ancianos, de evangelistas, interdenominacional, nacional e internacional. Eso sería bien interesante. Pero tiene que ver exactamente con equipar a los creyentes y prepararlos de una forma más profunda y más amplia para el desarrollo del ministerio. Y como último, no porque sea más insignificante, la evangelización. Es decir, una iglesia que ha cumplido estos 4 primeros propósitos. Una iglesia que tiene suficientes bases, suficiente profundidad, suficiente contenido para enfrentarse a la evangelización de la sociedad, de una sociedad secularizada. La evangelización que hacemos nosotros como iglesia en este tiempo, la hacemos en un ambiente de una sociedad secularizada. Significa que necesitamos estar lo más entrenados posibles para poder responder a las demandas académicas, conceptuales y culturales que tenemos en nuestro entorno. Entonces, aquí están enmarcados de alguna forma concreta los 5 propósitos de la iglesia. Ustedes como pastores, como líderes, pudieran organizar las 9 marcas de una iglesia saludable para desarrollar durante todo un año, pero también pudieran enmarcar los 5 propósitos de la iglesia para desarrollar durante todo un año. Es decir, cada 2 meses, un propósito bien desarrollado, bien profundizado. Allí tienen temáticas para 2 años de pastoreo, si se quiere. ¿Ven? Esto como una forma de inspirar y de ser estructurados en la pastoral y en el ser y el hacer iglesia. Recuerden que siempre estamos haciendo iglesia. Aquí he encontrado un cuadro que me llamó mucho la atención. Este es un cuadro de este libro, Encuentro con la teología de la misión. Es un libro de este hermano que se llama Stephen Strauss. Stephen Strauss, en español, y me pareció apropiado traerlo y colocarlo justo aquí. La iglesia misionera. La iglesia es misionera por naturaleza en la medida que, si deja de ser misionera, no solo ha fallado en una de sus tareas, sino que ha dejado de ser iglesia. Observe eso. Por lo tanto, la forma en que la iglesia se comprende a sí misma y su sentido de identidad, su eclesiología en este caso, para hablar de su sentido de identidad, su eclesiología, está inherentemente ligada a su llamado de compartir y vivir el Evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra y hasta el fin. Entonces, si miramos la lámina anterior y estructuramos una eclesiología en estos 5 propósitos, pero la labor misionera que venga a ser la punta de lanza, que está soportada por la base, todo un andamiaje bien colocado bíblica y teológicamente y administrativamente, esta va a ser una iglesia realmente muy dinámica. Una de las razones por las cuales nuestra iglesia en este país ha estado solo por muchos años en mantenimiento es porque hemos olvidado este aspecto de la labor misionera de la iglesia. Y cuando hablo de labor misionera, no es solamente enviar misioneros transculturales, es desarrollar una clara misión en el contexto donde estamos. Entonces, es escaso realmente los miembros de la iglesia, los directivos e incluso pastores que están pensando en un enfoque misionero. Por eso me llamó mucho la atención y muy contento de que parte del currículo de nuestra facultad tenga que ver con la misionología, tenga que ver con revitalización de iglesias, tenga que ver con plantación de nuevas iglesias, etcétera, etcétera, que tiene que ver justamente con provocar, impulsar intencionalmente esta labor de obra misionera. Hay algunos puntos de reflexión
Esto que quiero pasar rápidamente y permítame que un paréntesis. Les decía al principio de la clase que pareciera que nuestra plataforma está programada hasta las 9:30. Así que voy a procurar que a las 9:30 podamos terminar. Si nos permite la plataforma, porque no pude identificar esto, si nos da más tiempo, esto, entonces aprovechamos esa otra media hora, porque también es justo que ustedes la tengan. Y digo esto porque la plataforma para hoy está programada de las 6:30, pero yo solo me di cuenta a las 7 que ingresé y ya habíamos perdido media hora. Pero bueno, eso no es culpa de ustedes, es un asunto que no lo preví. Bien, hermanos, hay un concepto que se llama triaje teológico que me gusta compartirlo con ustedes. Triaje teológico, el concepto de triaje viene de la medicina. Es un concepto que se usa en los centros de salud, pero ha sido traído realmente al componente eclesiástico religioso, si se quiere. Voy a profundizar un poquito rápidamente en este tema. Triaje es un concepto de tier, es una palabra francesa que se define como escoger, separar o clasificar. Desde que este término comenzó a utilizarse en las batallas y persiste como concepto de clasificación o priorización de la atención urgente de pacientes, dando prioridad de atención a los heridos de mayor gravedad. ¿Para dónde voy con esto? Ustedes han escuchado las diferentes posturas teológicas. Algunos consideran a otros herejes por X o Y razones. Algunas doctrinas que rechazamos, otras doctrinas que aceptamos rápidamente, y pareciera que no hay como un norte, no hay una orientación teológica y pastoral, práctica para la iglesia. Justo a eso se refiere este concepto, ¿verdad? Este es un concepto que ha priorizado y ha clasificado líneas doctrinales. Y a continuación les propongo de qué se trata para que haya un entendimiento teológico y eclesiológico en cuanto a identificar puntos de contacto y cuándo también tomar distancia con doctrinas que puedan estar chocando con lo que nosotros confesamos y creemos también. Hablamos entonces de una jerarquía. En el triaje teológico hablamos de una jerarquía sugerida por la importancia del contenido y vamos de arriba hacia abajo. En la cima están las Sagradas Escrituras, eso no se discute. Todo cristiano tiene las Sagradas Escrituras como su máxima regla de fe y conducta. No hay dudas en eso. Número dos, hacia abajo hablaríamos entonces del mandamiento de Jesús y de los 10 mandamientos como la base donde Jesús resume el mandamiento de Jesús y está en singular porque el mandamiento de Jesús lo recalca luego el apóstol Pablo en sus cartas como el mandamiento del amor. Luego de estos tres componentes bíblicos, nos vamos a referir y vamos a ubicar el credo y la declaración doctrinal. Aquí cuando hablamos de credo, estamos hablando de los apóstoles, estamos hablando del credo niceno, ¿verdad? Estamos hablando de esas declaraciones doctrinales que también las denominaciones tienen para identificarse. Esto es parte de su eclesiología. Luego, en quinto lugar, vamos a tener en cuenta las declaraciones de fe. Hay declaraciones de fe de las iglesias locales, pero también hay declaraciones de fe de organizaciones eclesiásticas históricamente. Y abajo, como una última instancia, los reglamentos y las normas internas. Y en eso hablaríamos entonces, en el caso nuestro, de la constitución de la iglesia, que es lo que está de último en ese sentido, de nuestros estatutos, de nuestros reglamentos y de los acuerdos de los cuerpos en el campo de la administración eclesiástica. Entonces, a eso le llamamos jerarquía en el triaje teológico. Permítanme aquí unos 30 segundos porque necesito ir a la puerta.
Muy bien, entonces estamos hablando de la jerarquía sugerida en la atención del orden de fuerza para determinar validez, la calidad eh, de una doctrina bíblica en este caso, y de un hermanamiento entre organizaciones y o denominaciones o confesiones. Vamos a encontrar también allí en cuanto al triaje teológico que nos sugiere que es posible que el sectarismo llegue, porque es fácil perder el enfoque. Con tanta diversidad, tanta expresión de fe, de eclesiologías, de teologías, de carismas, es fácil perder el enfoque. Por eso es importante que nosotros tengamos la base de la palabra de Dios y hagamos un recorrido histórico, ojalá de todas las doctrinas. Vamos a necesitar la vida para eso, para poder determinar realmente la importancia, la fuerza para creer una doctrina, sostenerla y también compartirla, defenderla si fuera el caso. Así que aquí se les presenta un bosquejo que puede ayudar a tener bastante claridad en cuanto a doctrinas de primer orden, doctrinas de segundo orden y doctrinas de tercer orden. Esta estructura nos va a ayudar realmente a identificar cuáles son aquellas doctrinas que no podemos negociar y cuáles son aquellas doctrinas en ese mismo sentido que nos unen entre iglesias de sana doctrina y cuáles también nos pueden estar dividiendo, pero también cuáles son esas doctrinas y esos enfoques teológicos que podemos debatir, que podemos defender con otros hermanos y hasta dónde vale la pena hacer esto. Doctrinas de primer orden. Estamos hablando entonces de que allí entra la divinidad y humanidad de Cristo, en este caso la Trinidad. Es decir, si esta doctrina la creen X, Y, Z denominaciones y organizaciones, entonces uno puede decir, ok, identificamos entendimiento de estas organizaciones, fácilmente somos organizaciones que nos podemos comprender, que podemos identificarnos, que podemos ayudarnos, si está claro para nosotros en esta doctrina número 1. 2, en sentido horizontal, la salvación por la fe en Cristo solamente y exclusivamente de Cristo como Salvador, ¿verdad? Creo que eso para nosotros es elemental, pero es importante tener claro cuándo podemos identificar también iglesias o denominaciones de sana doctrina. Número 3, en esa misma línea horizontal, la segunda venida, la resurrección de los muertos y el juicio final. Ojo, que estamos hablando de doctrinas generales y esenciales. No estamos hablando de tiempo, de cuándo es que va a ser y de cómo va a ser, no. Ni del cuándo ni del cómo. Simplemente es la expresión doctrinal, que creemos en la segunda venida de Cristo, que creemos en la resurrección de los muertos y en el juicio final. Sí o sí, que cómo sea, que cuándo sea, que a veces eso es lo que lleva a muchas discusiones y a veces a acalorarse en esas diferencias y discusiones que no valen la pena. Y obviamente, al final tenemos la inspiración y autoridad de la palabra de Dios, que es de donde se sostienen todas estas tres doctrinas esenciales. Doctrinas de segundo orden, segundo nivel. Hablamos entonces allí de eclesiología, la forma de la iglesia. Si está claro, las doctrinas de primer orden, y en estas doctrinas de primer orden nos entendemos, nos identificamos, entonces ya hay bastante allí para decir, creo que podemos andar con nuestros hermanos, creo que podemos asociarnos tranquilamente, creo que podemos desarrollar proyectos y procesos juntos, porque bíblicamente y doctrinalmente nos identificamos con doctrinas de primer orden. Puede ser que los modelos eclesiológicos sean distintos. Uno esperaría que no sean tan distintos para tener en cuenta. Se sigue allí la doctrina del bautismo y la cena del Señor. Saben ustedes que sobre todo los modelos de bautismo cambian mucho en la forma y también de la Santa Cena, y a veces hay discusión en eso, ¿sí? De que de la transubstanciación, de la consubstanciación, de que no es ninguna de las dos, y a veces eso genera unas distancias con los demás hermanos. El tema del milenio, el estado intermedio
de las personas mientras muere y viene el Señor Jesucristo. Esto corresponde a doctrinas de segundo orden. Que bien podemos estar de acuerdo, bien podemos no estar de acuerdo. Y en cuarto lugar, en esa misma línea horizontal, liderazgo de la iglesia o roles de género, en este caso en particular. Entonces, estas doctrinas de segundo orden, preferiblemente, quisiera estar de acuerdo también con las demás expresiones eclesiológicas para entender que se es iglesia sana, se tiene sana doctrina. Sin embargo, puede haber algunas diferencias en estas doctrinas de segundo orden. En las que no puede haber diferencias, debe ser exactamente en las de primer orden en sentido estricto general. Y doctrinas de tercer orden tiene que ver con detalles menores de asuntos de escatología. Bueno, de la segunda venida de Cristo, de que el rapto de la iglesia, de que el arrebatamiento, de que el hijo de pecado, de que la marca de la bestia, de que la gran tribulación, de que esto tiene que ver con doctrinas de tercer orden, de acuerdo a este ejercicio. Asuntos de libertad cristiana y el entendimiento de pasajes difíciles de la Escritura. Pudiéramos estar en desacuerdo en doctrinas de tercer orden, ¿sí? Tranquilamente en desacuerdo, y eso no nos va a llevar a considerarnos ni herejes, ni a golpearnos, ni a maltratarnos como hermanos. Entonces, permítanme aquí señalar este asunto que puede ser práctico también para todos. Las doctrinas primarias son esenciales para el Evangelio. ¿Ven? Doctrinas primarias, las que están aquí en esta línea horizontal de primer orden. ¿Okay? Las doctrinas primarias son esenciales para el Evangelio. Esas no se negocian, son esenciales. Y estamos aquí exactamente en nuestra eclesiología enfocada en el Evangelio. Y nuestra eclesiología está enfocada en el Evangelio, deberíamos prestarle atención a esas doctrinas de primer orden. Las doctrinas secundarias son urgentes para la iglesia, pero no esenciales para el Evangelio. Puede haber un modelo distinto de iglesia, pero si el fin último en el sentido de la gran comisión, y responder al Evangelio, al corazón del Evangelio, a la dinámica del Evangelio, se da, entonces podemos decir, ok, nos entendemos eclesiológicamente con otras organizaciones. Las doctrinas de tercer orden son importantes para la teología cristiana, pero no esenciales para el Evangelio o necesariamente urgentes para la iglesia. Oiga esto, doctrinas de tercer orden. Es decir, tema de escatología, en términos detalles menores, libertad cristiana, y yo me pongo las ropas de una forma, que yo me he visto de otra forma, que yo uso el clériman, que el otro no usa ninguna de las dos cosas, y a veces las discusiones se dan exactamente, son por estas cuestiones de tercer y cuarto orden. Las doctrinas cuaternarias son indiferentes, no tienen importancia teológica. ¿Okay? Y aquí solo para recordarles un poco este concepto. Y que en las doctrinas de cuarto nivel puede ser el papel de las mujeres, el papel de la música en la iglesia, el papel del gobierno, qué sé yo. Noten que en las doctrinas de tercer orden, allí entran las diferentes corrientes teológicas y denominacionales. Calvinismo, arminianismo, qué sé yo, continuismo, cesacionismo, esas otras apreciaciones sobre teología. ¿Sí? Entonces, deberíamos pensar en 4 preguntas en nuestra eclesiología para ir depurando a ver qué nos queda. ¿Cuán clara es la Biblia sobre esta doctrina? Debe ser una pregunta que nos hacemos cuando estamos discutiendo o asimilando, tratando de entender una doctrina para nosotros o como para la organización donde estamos. ¿Cuál es la importancia de esta doctrina para el Evangelio? ¿Cuál es el testimonio de la iglesia histórica sobre esta doctrina? Porque sí va a ser importante lo que ha pasado históricamente en relación de la iglesia con cómo ha entendido X o Y doctrina. Y allí está la teología histórica. Yo le doy mucha importancia a eso también. No es lo mismo que la palabra de Dios, por cierto, pero ha sido la historia de la iglesia y el Espíritu de Dios ha estado con la iglesia en todos los momentos y vale la pena revisar lo que ha pasado. ¿Y cuál es el efecto de esta doctrina en la iglesia de hoy? Estas 4 preguntas nos pueden ayudar, incluso en nuestras discusiones con nuestros hermanos sobre la dinámica de ser y hacer iglesia. Otro componente que me llama la atención sobre esta temática de hoy tiene que ver con la eclesiología como institución y movimiento. Es decir, ser una iglesia que es un organismo que está organizada. Valga ahí un poquito de redundancia. Entonces,
como institución. Tratemos de ver ahora la iglesia como institución y como movimiento. Como institución es una organización que se mantiene unida por reglas y procedimientos. ¿Ven? Como movimiento se mantiene unido por propósitos común y una visión en particular. Como institución, voy a leer primero lo de institución, una cultura de derechos y cuotas, un equilibrio de responsabilidades y recompensas. Pudiéramos llamar a esto también la cultura organizacional, ¿sí? Los valores, las prácticas. Usted va a otra iglesia a tratar de ser miembro de nuestra iglesia y va a tener que desaprender y volver a aprender. A eso se le llama la cultura organizacional. A eso se refiere este segundo asunto. Énfasis en la remuneración, recompensa extrínseca. Los cambios en los procedimientos suponen que un largo proceso, perdón, todos los departamentos, muchas resistencias y negociación. Entonces, la parte institucional va a ser supremamente importante en la dinámica, en la vida de la iglesia. Hay otros elementos. La siguiente página. Como institución, las decisiones que se toman según los procedimientos y también procesos lentos también. El tema de administración, por eso a algunos les cae mal porque son procesos lentos. Las innovaciones vienen de arriba hacia abajo, se implementan en silos departamentales. Es decir, para una iglesia que funciona solo como institución, se espera que los cambios vengan solo de arriba. No se aceptarían que de abajo, en el sentido piramidal, ¿no? Que de la base, mejor dicho esa expresión, surjan nuevas alternativas y cosas para hacer. Se tiene como un mosaico de mini agencias, perdón, o departamentos que defienden su potrero, perdón, su parcela, su espacio, los diferentes departamentos de la iglesia. Valores, seguridad, previsibilidad. Es estable, es lenta para cambiar. El énfasis en la tradición, en el pasado y las costumbres se temen o deniegan las tendencias futuras. Hay temor al cambio. Una iglesia que es muy institucional, hay temor al cambio. Esto. Y por último, las tareas se dan a los que tienen acreditación y antigüedad. ¿Ven? Si solo se funciona como institución y no se funciona como movimiento, esta iglesia ha empezado, la eclesiología de esta organización ha empezado a decaer. Es ahí un punto crítico. Si es solo movimiento, en donde se trabaja solo por el propósito, por la visión, el compromiso de los creyentes, es todo un ambiente dinámico, contentos, el énfasis en la celebración, en las recompensas intrínsecas, lo que ocurre desde dentro. La visión tiene de líderes carismáticos, se les acepta con lealtad, con entusiasmo, con alegría, pero además de eso las decisiones se toman relacional y rápidamente, no se maduran procesos, las innovaciones afloran de todos los miembros, todos los lados, vienen lluvias de ideas y es todo un movimiento, como se dice realmente el concepto, se siente un todo unificado, los valores son el riesgo, hay que correr el riesgo, hay que avanzar en esto, hay que hacer que estas cosas ocurran como sea posible, pero hay que avanzar, ¿sí? Descubrimientos causales, casuales, perdón, es algo dinámico, rápido para cambiar, el énfasis está en el presente y en el futuro, poco énfasis en el pasado, las tareas se dan a los que producen mejores resultados. Entonces, ojo que tenemos aquí, pudiéramos tener aquí dos modelos de iglesia, una muy institucional y otra muy al lado del movimiento. ¿Cuál es la propuesta que nos hace Timothy Keller? Que este es una parte que tomé también de este libro. Mm, eh, Servir a un movimiento se llama, es un libro muy, muy valioso, se los recomiendo. Esto, lo que este hombre está proponiendo es que la iglesia debería ser las dos cosas, tanto institución para tener las bases, para tener la estructura, para tener la solidez, esto, para tener también su demarcación concreta, bíblica, teológica, administrativamente, pero a la vez ser abierta, tener la dinámica de recibir el movimiento que traen los mismos creyentes, y allí aplica mucho el sacerdocio de todos los creyentes. Eso es una doctrina muy, muy de la teología reformada. Entonces, la iglesia debería ser tanto institución como movimiento. Debería ser tanto organismo como un organismo organizado.
bien estructurado, bien organizado, bien dinámico, que fluya, sin dejar las bases, sin dejar las estructuras, sin dejar los lineamientos, generar, estar abierto también a movimientos que eso va a refrescar la vida de la iglesia de forma permanente y respectivamente con los respectivos cuidados. ¿Okay? Hasta aquí, me gustaría escuchar si hay alguna reacción, pregunta, apreciación sobre esta parte que les comparto, mis amigos, mis hermanos. Reacciones, por favor. Bueno, ese silencio me dice que eh, está entendido y que no hay dudas al respecto todavía. Permítanme yo avanzo entonces para abordar un tema que tengo pendiente con ustedes. Un poquitico nomás sobre el concepto de iglesia y Estado. Algo bien pequeño. Mm, Es importante tener en cuenta aquí lo que nos dice Romanos capítulo 13 del 1 al 7, ¿verdad? Porque los reformadores consideraron que la iglesia es siervo de Dios y el Estado es siervo de Dios. Que la iglesia es siervo de Dios para los bienes eternos, para la proclamación del reino del Señor a través del Evangelio. Y el gobierno es siervo de Dios para asuntos temporales, para poner orden en la sociedad. Ni la una debe estar por encima de otra, ¿verdad? El Estado no puede obligar a la iglesia a hacer cosas, pero la iglesia tampoco debe pretender influenciar, ¿verdad? Y imponerse sobre el Estado como se hizo en el pasado, especialmente en la Edad Media. Esa lucha de poderes se dio exactamente porque el tema de la eclesiología enfocada en el poder generó esa dinámica. El gobierno civil no debe imponer leyes que exijan y prohíban algún tipo de doctrina de la iglesia o limitando la libertad de las personas para adorar con preferencia. Por otro lado, la iglesia no debe gobernar sobre el Estado. La autoridad de la iglesia realmente es espiritual, ¿sí? No es moral, no es sobre las conciencias, tampoco es legal. En Colombia tenemos, gracias al Señor, libertad de culto. Esa es la ley 133 de 1994, esos decretos reglamentarios van a ayudarnos a pensar un poco en la libertad que el Estado ha dado para que se desarrolle la eclesiología de acuerdo a la idiosincrasia de las creencias, digámoslo de esa forma. Entonces, gracias al Señor por eso. ¿Sí? Que debemos cuidar eso, debemos conservar eso, apreciarlo lo más que podamos. Entonces, ese es solo un datico sobre iglesia y Estado para no dejarlo de lado. Lo que sigue a continuación son rápidamente unos modelos eclesiásticos. Este sería el modelo episcopal, y ustedes saben, conocen de eso. Este sería el modelo presbiteriano, asamblea general, y de los diferentes cuerpos hasta llegar a la iglesia local, que es la base donde ocurre todo el ejercicio. Otro modelo de gobierno donde un solo anciano gobierna o un solo pastor, ¿verdad? La congregación obedece. Aquí hay dos modelos. El pastor y los diáconos pueden gobernar juntos y así funcionar como un gobierno de pluralidad de ancianos. Va directo y no, funciona más en iglesias locales. Y otro donde el modelo de gobierno de la iglesia es como una junta corporativa. Está la junta por encima del pastor y debajo está en esa estructura la congregación. Por otro lado, un gobierno de aparente pura democracia, donde la congregación para todo tiene que tomar decisiones, y un gobierno donde no gobierna excepto el Espíritu Santo. Y es lo que el Espíritu diga, eso se hará. Bueno, se va desdibujando bastante esa realidad, esa temática. Muy bien, vamos aquí a abordar un tema que me parece interesante, finalizando ya este curso. Hablamos de eclesiología presbiteriana. ¿Cómo les fue con la Constitución? Ustedes recibieron el martes, creo yo, la Constitución en el grupo de WhatsApp para este curso. Espero hayan leído, si no todo, por lo menos gran parte. Y quisiera escuchar reacciones. Quisiera escuchar reacciones. Hagamos un conversatorio bien concreto, bien rápido, sobre la propuesta eclesiológica que ustedes observan
que hay allí en la Constitución. Y que en lo posible enciendan sus cámaras y conversamos. Les escucho. ¿Cómo les fue? ¿Qué apreciación les resulta de la lectura que tuvieron de la Constitución o los apartes de la Constitución de nuestra iglesia? Por cierto, aquí está. Si no la tienen, necesitan conseguirla para que vayan conociendo un poco más de cómo funcionamos. Reacciones. ¿Qué es el modelo eclesiológico que ustedes observan en nuestra Constitución? Adelante. Mm, Pues personalmente, en cuanto al modelo de gobierno, me parece que es un modelo bíblico. Me parece que es un modelo de gobierno o, ¿sí? ¿Está bien decir así? Modelo o sistema de gobierno. Me parece que, pues es organizado, es algo que no pretende ser improvisado ni ser autoritativo, Mm, pero mm, veo que pues en muchas ocasiones como que no se cumple al pie de la letra y en ocasiones se tiende a ser autoritativo en la mm, práctica, ¿no? ujú. Y a veces se tiende a ser un poco como que se corre el riesgo de volverse episcopal, como que se traspasa esa línea que, que, que existe, que demarca como ese límite. Entonces veo eso. Ok, Y resalto también mucho eh, su liturgia, su orden litúrgico. Me parece ok. algo que es excepcional y que no lo tienen las demás misiones o las demás iglesias que están dentro del círculo del cristianismo y del evangelicalismo. Hermano Luis, bien, gracias, hermano. Y sí, puede ser que en algunos, depende de la interpretación y la práctica pastoral, puede caerse en cierto riesgo para ser episcopal. Sin embargo, está muy bien demarcado el tema de los cuerpos, el funcionamiento de los cuerpos, nacional, regional y local. Eso debería impedir ser episcopales, pero uno ve esos desvíos en ese modelo eclesiológico. Gracias, mi hermano. Pastor Dairo, cuéntanos. Bueno, creo que el modelo que nos propone la Constitución es muy bueno porque es participación también de la Asamblea en algunos momentos, pero también reconoce la representación del cuerpo administrativo en ese sentido de la parte de gobierno. Los principios que apunta la Constitución y también creo que usted decía algo importante allí que tenía en mente y es cuestiones de interpretación, ¿verdad? Mm, Cuando la Constitución no se está interpretando bien, entonces se puede desviar algunos asuntos y por lo tanto entonces se toman decisiones o se establece una forma de gobierno un poquito desajustada a la misma Constitución y por supuesto a la misma palabra. Pero sí, lo que propone la Constitución es un modelo de eclesiología bien estructurado con su respectivo gobierno, pero también sin pasar por alto el derecho de la asamblea. mm. Y me parece muy interesante eso. Ok, gracias, hermano. Se requiere que como miembros y como ministros estemos bien familiarizados. Yo admiro, aprecio y aplico lo mejor que pueda el modelo eclesiástico que tenemos. Para mí es el mejor. Y digo porque he revisado el católico, he revisado los congregacionalistas, he revisado los carismáticos y pentecostales a la luz del texto bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento, y encaja. Es cuestión de interpretación y
hacer las aplicaciones saludables y cuando haya dudas, entonces hacer las respectivas consultas que se requiera, porque uno no se las sabe todas. Esto, y nada, me encanta. Gracias, hermano, por tu apreciación también. Uno más. Pastor Luis Romero, cuéntanos. ¿Sí me escucha ahí, sí? Le escuchamos, hermano. Le Sí, señor. escuchamos. Bueno, realmente abarca, en nuestra constitución abarca todo lo que está diseñada para guiar a la comunidad como tal. Oración, organización, comunión y asegura que los principios y normas estén ligadas a la fe. Desde todo el principio, todos tenemos un orden en cada uno de los capítulos y capítulo esto, capítulo 1, el 1, el 2, el 3, cada uno va organizado. Entonces, va esa parte democrática muy bien relacionada, sobre todo la parte de fe, comunión y organización. Gracias, hermano, por tu apreciación, bien, bien puntual también, que los elementos organizativos y de expresión cultica están ligados a la fe. Eso me ha llamado mucho la atención, como lo has dicho. Qué bueno, excelente. Mi estimado Hernando, escuchamos, amigo. Sí, pastor, si bien nuestro modelo es un gobierno democrático participativo, yo veo, digamos, una falencia en cuanto a los miembros activos y los miembros no activos. Entonces, digamos, para ser miembro activo se necesita estar involucrado en un ministerio. Y esto hace que limita a la congregación que no está en un ministerio. Entonces, nuestras congregacionales son limitadas precisamente por miembros activos. Pero hay muchas personas que se congregan y no necesariamente están involucradas en un ministerio. Y estas personas son excluidas, son personas que diezman, son personas que van a la iglesia cada 8 días. No sé, digamos que yo ahí pienso que hay como una falencia porque a veces en las congregacionales, hasta para reunir el quórum, nos toca apelar a ciertas cosas. No tenemos, digamos, un quórum del 50% más uno, y entonces nos toca esperar una hora para poder tener otro atajo y poder hacer una congregacional. Entonces, digamos que en ese aspecto yo pienso que hay una falencia en el tema de los miembros activos y miembros no activos. Ok, gracias, mi hermano. No, importante lo que dices. Mira que no lo había visto desde ese punto de vista. Yo participé en el camino, en todo el diseño de la reforma del 2011 y de esta reforma del 2021. La intención, para ponerte la otra cara de la moneda, la intención en esa parte de la membresía es exactamente combatir esa pasividad de los creyentes. Porque hay gente que se queda 5 y 10 años allí siendo muy pasivo y no asume compromisos. Está hecho para sacudir a esa población en ese sentido. Pero no, vale lo que dices, es importante eso. Nuestra eclesiología permite que se revise de manera permanente la constitución. Es más, en esta constitución al final se habla de la enmienda y se dice que puede hacérsele enmiendas a nuestra constitución cada 2 años cuando se reúne la Asamblea Nacional. Eso es bueno, no estaba en las otras constituciones y en ese sentido es dinámico, es abierto. Por eso también me gusta, porque cuando uno escucha estas ideas que menciona Hernando, a uno lo hace pensar, oye, sí, ¿qué tal si volvemos a pensar ese tema y le damos todo el proceso y el tratamiento a ver qué queda, qué resulta? Bien, gracias, hermano, muy bien. Pastor Rubén y luego Pastor Edilson. Y No, luego, es cierto. Sobre la Constitución, lo que han dicho los otros compañeros, me parece que tiene una postura y un modelo de enseñanza de igualdad, de la integridad, donde comparte, ¿cierto? Con familia, con jóvenes, con niños, todo. Y me parece muy bien. Lo otro que a través de la Constitución
tenemos una identificación muy clara. Lo que yo miro que hay algunas debilidades, no de la Constitución, sino de los que usamos la Constitución, de los que nos acercamos a la Constitución, a no ajustarnos a algunos artículos y como presbiterianos reformados que somos, ajustarnos a la Constitución, a esas enseñanzas, que hablemos un solo lenguaje, ¿cierto? Que nos identifiquemos como presbiterianos, porque hay una identificación en algunos contextos que no nos ajustamos, que salimos siendo como otros del pentecostalismo, el emocionalismo y todo eso. Entonces es parte de que poder analizar bien. Que la Ok, mi enseñanza, hermano. sí, Así es, gracias, hermano. Y este es un documento para socializarlo. Todo pastor debería socializar con sus líderes, con su iglesia, darse su tiempo para conocer de qué se trata y de allí resulta hablar el mismo lenguaje, como usted lo dice. Sí, señor. Y hacer las respectivas consultas a los cuerpos superiores cuando sea necesario para ayudar a tener un mismo lenguaje. Pastor Edilson y mi hermana Noemí. Ludwig, ¿estás viendo también la palabra o te quedó desde la vez pasada? Ok, entonces después de Noemí. Adelante, Edilson, Noemí y Ludwig. Eh, sí, buenas noches, reverendo, buenas noches, compañeros. Pues me llama bastante la atención las reformas que le han hecho a la Constitución y me parece que, no sé si sea la palabra correcta, descentraliza un poco, eh, ¿cómo decirlo? Como el poder que de alguna manera anteriormente tenía la cuerpo de ancianos o junta directiva, ¿no? Y entonces, de alguna manera, eh, no la deja tan autoritaria, sino le da cierto poder de decisión al pastor, que de alguna manera es bueno, ¿no? Sabiéndolo, Ujú. sabiéndolo manejar desde ese punto de vista, ¿no? Porque, pues no conozco mucho las anteriores, pero sí había leído apartes donde, pues, la junta directiva o los ancianos gobernantes eran los que técnicamente manejaban la iglesia y el pastor, ¿no? Ujú. Entonces creo que la nueva constitución le da ciertos poderes al pastor que pues me parece que sabiéndolos utilizar de la manera correcta ayuda a un enorme avance de la, de la iglesia y deja entrever que tiene de alguna manera algunas rutas claras Ujú. eh, para el avance de la iglesia, ¿no? Como que no la ancla o no es una ancla que eh, te debe arrastrar para un crecimiento de la iglesia, sino que pues abre la posibilidad de avanzar de alguna manera un poco más rápido. Gracias, hermano. Bonita reflexión también al respecto. Muy amable. Hermana Noemí, te escuchamos. Hola, Noemí. Tu micrófono está activado, pero no te escuchamos. Allí me escucha. Allí te escuchamos. Adelante. Ahí. Ok. Este, bueno, mirando la Constitución, creo que lo que propone como forma de gobierno es muy organizada y, bueno, algo que veía y que me llama mucho la atención y que considero que desde hace mucho tiempo era necesario es la preparación de aquellas personas que ejercen cargos como ancianos, porque antes no sé yo, pues mirando desde la iglesia, antes no se miraba tanto eso si la persona tenía algunos estudios teológicos o estudios, bueno, sí, estudios bíblicos. Solamente se miraba por el tiempo que llevaba en la iglesia y todo eso. Pero ahora sí se les pide una preparación y creo que es muy importante
Bueno, no solamente para esos cargos, si es necesario que toda la iglesia esté preparada y tenga el conocimiento bíblico. Eh, Otra cosa que, bueno, a mí me agradó mucho, pues en mi caso soy hija de pastores, y es que se nos permita también el, el ser elegidos en el tema del diaconado, que en la constitución anterior no estaba, y en esta sí. Y no sé, quizás uno sirve en todo, pero no se nos permitía eso. Estábamos como que allí limitados. Era lo que quería mencionar, pues. Gracias, mi hermana. Sí, efectivamente, es que nuestra organización es, por un lado, institucional, por otro lado, es movimiento, es dinámica. Y eso es lo que buscamos también, que no sea una cosa cerrada allí, asfixiante, pero tampoco una cosa suelta, libre. A mi juicio, me gusta lo que escucho de ustedes, porque hay un cierto equilibrio. Eso es. Gracias, hermana. Bueno escucharte. Ludwig, contigo cerramos este conversatorio. Y gracias. No, pues yo quisiera hacer como una observación ahí frente a lo que de pronto mencionaban ahorita uno de mis compañeros y es eh, en cuanto a lo de los miembros activos y a los miembros inactivos. Y a mí me surge la pregunta, ¿acaso el diezmar es un ministerio? Ujú. Y si así fuera, pues que existiera el soporte a través de la palabra de que eso es un ministerio, porque pareciera de que en el afán de poder desarrollar una reunión o una asamblea, tal vez no sería más en buscar la manera de poder lograr reunir un grupo de personas, sino más bien de que realmente las personas sientan el compromiso de poder asistir a una reunión congregacional Ujú. y que puedan ellos también tener la posibilidad no solamente de tener votos, sino también voz. Y yo creo que de pronto en eso, como iglesia, nosotros tenemos que observar un poco más esa partecita de la elección de Ujú. los miembros y la elección del cuerpo oficiales, porque veo que a veces como que, perdón la expresión que voy a hacer, a utilizar, pero como que ya viene todo amarrado desde arriba. Y entonces Ya. no es la congregación la que tiene la posibilidad de poder elegir y ser elegidos, sino que ya todo viene preestablecido. Ahora, claro, no se puede caer tampoco en el error de volvernos congregacionalistas, porque eso Ujú. también sería un error, pero sí por lo menos de que la misma iglesia, la misma congregación tenga la posibilidad de decir, oiga, yo creo que esto podría ser así, porque si llegamos a considerar de que los miembros que no tienen ningún ministerio o que no desarrollan su talento, sus dones, su ministerio dentro de la congregación, también vienen a ser miembros activos, entonces, ¿qué función estamos cumpliendo los que sí estamos dedicados a servir en la iglesia y que estamos comprometidos en la obra? Entonces, yo creo que eso sí eso es un tema de bastante discusión a la hora de la verdad. Sí. Qué bien, hermano, qué bien. No, gracias por lo que escucho y bonito que han hecho el ejercicio. Les motivo, léanse este documento. Estamos construyendo otros que son manuales de procedimientos y manuales de funcionamientos. Esto que van a ser necesarios para aclarar y dar camino sobre muchas cosas. Pero lo que hay creo que es una muy buena propuesta eclesiológica. Ténganla en cuenta, por favor, y este es un documento serio, de trabajo muy bonito y que siempre estará dependiendo de mejoría. Hace un poco más de un mes estábamos actualizando estatutos de una iglesia que modero aquí en Bogotá. Y una de las hermanas que está en la comisión de estatutos es abogada. Ella hace parte de los jueces de garantías aquí en Bogotá. Ella es miembro de la iglesia y estaba diciendo, me asombra la Constitución y me parece una cosa muy elegante y una jurisprudencia, pero bárbara. Y eso o sea, la vi muy entusiasmada desde su campo, ¿no? Por todos los componentes y elementos bien sencillos y bien dichos. Gracias, hermanos, por la retroalimentación. Esto, Les propongo lo siguiente y estoy un poco prevenido porque pronto, no sé si se nos cierra a las 9:30 o se nos va hasta las 10. Yo estoy resuelto para ir hasta las 10.
Si se nos cierra a las 9:30, yo organizo inmediatamente un link en Zoom del sínodo y se los envío al grupo para agotar las diapositivas que tengo, porque creo que puede ser apropiado ir hasta el final, no solo por el cumplimiento del horario, sino por el contenido que tengo con ustedes también. Así que les agradezco eso si a las 9:30 se nos cierra la plataforma. Bien, hermanos, obviamente habrá muchos otros elementos a tener en cuenta al momento de nuestra eclesiología, pero este documento que les que hemos compartido es bien necesario e importante. Ustedes como creyentes, como directivos, como pastores, necesitan este ejercicio dentro de la labor de ser y hacer iglesia. Entonces, nuestra eclesiología tiene como base la revelación bíblica, la palabra de Dios. Tiene como base, sí, perfecto. Las confesiones. Nuestra iglesia es una iglesia confesional. ¿Sí? Allí está declarado en la Constitución, gracias mi hermana, las confesiones. Se mencionan algunas. Originalmente, la iglesia presbiteriana tiene un libro de confesiones. Este texto que hemos mencionado sería lo que se llama el libro de orden. Pero el libro de orden, que es directamente lo administrativo y declarativo, hay un libro anexo que es el libro de confesiones. Sino que entre los líderes que hemos venido trabajando este tema hace años, hay diferentes interpretaciones y opiniones sobre algunas confesiones. La confesión de Westminster, algunos están cuestionando. La confesión de Barmen, la confesión de Bélgica, la confesión de XYZ, la confesión de 1900 y algo de los Estados Unidos, nos va a llevar unos 3 o 5 años más todavía para ponernos de acuerdo sobre declarar un libro completo de confesiones y ponerlo a la par con este documento que hay cosas valiosísimas. A eso yo le llamo teología histórica. A mí me encanta eso, ya se habrán dado cuenta. Entonces nuestra iglesia es una iglesia confesional porque revisa a través de la historia cómo la iglesia ha abordado los diferentes temas y la administración de la iglesia. Saben ustedes que estamos organizados por sínodos. Tenemos un sínodo por presbiterios e iglesias locales. Eso no hay que repetírselos. Eso ustedes ya lo conocen muy bien, así que paso rápidamente. ¿Qué significa sínodo? Sínodo significa hacer camino juntos o caminar juntos. Y aquí viene una definición que encontré muy sencilla y muy concreta. Una palabra griega, el concepto sínodo, compuesta de 2 elementos. El prefijo sin, que es un sinónimo de con o junto, y odos, también es un concepto griego, odos, que equivale a ruta o camino. De allí viene el concepto sínodo. El sínodo es caminemos juntos. Por eso se enmarca dentro de nuestra organización este concepto, ¿verdad? De sínodo como algo estructural. Cada iglesia, perdón, en cada nación hay sínodo o sínodos. ¿Ves? Como una estructura nacional para orientar la vida y la dinámica de la iglesia. Un sínodo puede agrupar y puede ser organizado con mínimo tres presbiterios. Un presbiterio puede ser organizado con mínimo 5 iglesias y 5 ministros. Aquí en Colombia solo hay 2 sínodos de la iglesia presbiteriana, sin incluir la iglesia presbiteriana Cumberland y las otras expresiones presbiterianas independientes, que también hay presbiterianas independientes. Ojalá algún día haya una especie de acercamientos más serios estructurales sobre este asunto. Ok. Entonces, sínodos, presbiterios, iglesias y ministros. Bueno, los sínodos los componen los presbiterios los componen las iglesias y los ministros. Un ministro es miembro permanente de un presbiterio. Una iglesia es miembro permanente de un presbiterio. Por eso a las asambleas de presbiterios van representantes de la iglesia y los ministros. Los ministros no son representantes de la iglesia. Son representantes de sí mismos por cuanto son miembros permanentes. Las iglesias sí son representadas por el anciano. La iglesia sí requiere una representación naturalmente de una persona natural
que representa esa organización. Entonces, eso me parece importante tener en cuenta. Ahora bien, en una nación puede haber asamblea de sínodos. ¿Cuál número de sínodos? 3, 5, 10, 20, 50. Se requiere cuando ya hay más de 3 sínodos que haya una asamblea de sínodos, ¿verdad? Que es como un organismo que supervisa, que acompaña, que aconseja a los sínodos como tal. La Iglesia Presbiteriana Conservadora de Brasil, yo creo que les comentaba la vez pasada, tiene 90 sínodos, nada más, 90 sínodos. Brasil, en cuanto a geografía y en cuanto a población, es mucho más grande, naturalmente, que Colombia, pero la Iglesia Presbiteriana conservadora, solo la conservadora, sin involucrar allí la independiente y la liberal, solo la conservadora es muy grande, la verdad sea dicha, ¿verdad? Ellos le llaman el Supremo Concilio. Esa es la asamblea que orienta, que supervisa a los sínodos. Es una cosa bien, bien bonita porque ayuda a verlo desde ese punto de vista. Entonces, visto desde esta línea sería revelación bíblica en la base, credos y confesiones, y luego nuestras dinámicas de constitución, estatutos, reglamentos y acuerdos. Uno de ustedes decía que la expresión eclesiológica está ligada a la fe, y efectivamente, aquellos elementos de los credos y las confesiones que no están evidentes en la palabra de Dios deberían ser quitados del escenario. Y aquellos elementos que están en nuestra Constitución, en los estatutos, en los reglamentos y en los acuerdos de los cuerpos. Y aquí acuerdos de los cuerpos son consejos de sínodo, consejo del presbiterio, consejo de ancianos, ¿verdad? Porque el concepto consistorio ya le buscamos en esta Constitución una alternativa al consejo de ancianos, por cuanto el concepto consistorio es muy antiguo, muy viejo, y vamos tratando de actualizarnos. ¿Sentido? Deberían todos estos cuerpos en sus decisiones estar acorde primero con el espíritu del Evangelio, con el contenido bíblico, y si es una decisión muy compleja, un pasaje muy difícil, una doctrina muy, muy compleja, una práctica muy difícil de definir, entonces habría que hacerle todo un estudio histórico, ¿verdad? Durante la historia de la Iglesia, y para eso van a estar los credos de confesión. En ese sentido, culturalmente uno dice, vamos seguros. Entonces, la doctrina bíblica, credos, sí, de la escritura, credos y confesiones, digamos, las ponemos en el centro, que son nuestra guía. Ahora no estoy elevando los credos y las confesiones al nivel del contenido de la escritura. No exactamente, esa no es la idea que quiero mandar aquí. Pudiera insinuarse esa idea, pero no es lo que estoy diciendo. Pero al lado está la administración de la iglesia, que en este caso corresponde a los cuerpos, los consejos administrativos directivos. Consejos administrativos, sí, siempre sínodo, presbiterio, ¿verdad? Y el consejo de ancianos y consejos directivos de las diferentes organizaciones, de colegios, de otros programas de educación, de diaconía, de jóvenes, de mujeres. A eso yo le llamo consejos directivos, o directivas, o comités, que es bastante dinámico. También hacen parte de la administración. Al lado de ello está el ministerio pastoral. El ministro tiene su propio fuero. El ministro tiene su fuero, especialmente en lo ministerial y en lo pastoral. Y a esto me refiero con el uso del púlpito, la dinámica y el compromiso de la enseñanza de la palabra de Dios, que eso corresponde al ministro. Los ancianos no deberían inferir, intervenir, achicar el ministro en esa área, ¿verdad? Y todo lo pastoral, el tema de la liturgia, el tema de la predicación, cómo se organiza en la predicación, cómo hace el pastoreo de los miembros y de las familias, los ancianos y los diáconos pudieran sugerir, pero eso es un área plenamente ministerial, ¿sí? Y eso no da para que sea episcopal, en absoluto, porque para tomar decisiones necesita el pueblo. Yo no puedo tomar decisiones solo, al menos que ya hayan directrices hechas y acuerdos tomados que me faculten para tomar decisiones en una iglesia local, en un presbiterio o en un sínodo. Entender ese juego, esa dinámica, cuál es mi rol como moderador, como pastor, como ministro, cuál es mi rol como cuerpo, va a ayudar a ser muy dinámico realmente en la iglesia y a respetar los espacios
que cada cuerpo tiene, y en este caso el ministro no debería pasar, porque más allá, porque si achica los espacios de los cuerpos, entonces le está dando permiso a los cuerpos para que se metan en su área y puede generar choque de trenes en ese sentido. Es cuestión de interpretación también, de ser sabios al momento de aplicar. Y cuando no se tenga claridad, hacer las respectivas consultas. El logo. Nuestro logo viene a ser nuestra representación simbólica de la eclesiología. Te las explico. Lo primero que vamos a encontrar aquí es esta silueta, ¿verdad? De paloma, representando al Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo de Jesús, y que está efectivamente sobre la Biblia en este sentido, porque Él es quien inspiró la Biblia, y es Él quien ilumina al predicador que estudia la Biblia para ejercer la enseñanza de la palabra de Dios. Está aquí representada la copa, la comunión de los creyentes, ¿ven? Como el símbolo, la copa como el símbolo de comunión. La Biblia, ya había mencionado, sobre el púlpito representa la importancia de la palabra y la predicación en la tradición reformada. ¿Ven? Por eso van ustedes, así en homilética, perdón, en liturgia lo vimos, que el púlpito están siempre en un lugar un poco más elevado, para dar ese sentido de que la palabra de Dios está por encima de todos nosotros. El púlpito, símbolo de la exposición bíblica, va a ser siempre importante, ¿verdad?, dentro de nuestra eclesiología. Pero tenemos también aquí las llamas que están allí de abajo hacia arriba, que representan a Dios en la zarza ardiente y a Cristo, quien capacitó a la iglesia en el día de Pentecostés. El círculo, este círculo rojo que ustedes ven alrededor, tiene su importancia y habla de la universalidad del evangelio. Cuando usted tiene un círculo, el círculo siempre va a dar un mensaje de universalidad. Y es lo que estamos precisando allí. Y por último, los colores. El color rojo, que es el símbolo de la sangre de Cristo; el azul, que simboliza el reinado de Cristo, porque el color azul, el símbolo es ese, el significado es ese, y la profundidad de su conocimiento; y el blanco, la pureza de la iglesia. De alguna forma dicho, las iglesias, las organizaciones tienen símbolos que mandan un mensaje, y el mensaje es plenamente eclesiológico. De un logotipo, pregunte por ese logotipo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? Y a partir de allí ya usted se hace una idea de cómo es esa iglesia, en este caso muy puntual. ¿Ok? Un brochazo para una conclusión al respecto. Principales ramas de la iglesia cristiana, siglo I al siglo XI, iglesia cristiana en general; siglo XI, el católico romano y la iglesia ortodoxa; siglo XVI, la reforma protestante, el católico romano y la iglesia ortodoxa. 3 líneas a ese tiempo, siglo XVI. De ahí en adelante, lo que ustedes pueden ver. Siglo XVI, entonces, anabaptistas, reformadas, luteranas y anglicanas, esas 4 líneas. Siglo XVII, los cuáqueros y los puritanos. Siglo XVIII, los metodistas. Siglo XIX, iglesia libre. Siglo XX, pentecostés o carismáticos. Entonces, es un cuadro general para que ustedes vean la dinámica de la eclesiología en ese cuadro, no más que ya la hemos revisado, puntualizado también a través de este curso. Eclesiología aplicada. Quiero mostrarles esa lámina allí. Entonces, hablamos que sale de la doctrina bíblica, del texto bíblico, de la palabra de Dios. Se va a conocer nuestra eclesiología por el enfoque teológico. Cada enfoque teológico manda un modelo eclesiológico, ¿ven? Un modelo de iglesia. También va a señalar un modelo administrativo. Eso es bueno que se sepa, que se tenga muy claro, se sepa, no, que se haga muy claro, ¿verdad? Un modelo teológico manda inmediatamente un modelo administrativo. No es que aquí administra el Espíritu Santo. Dejémonos de vainas, hombre. Hay un modelo, consciente o inconsciente, lo hay. ¿Ven? Luego viene lo que llamaríamos la propuesta litúrgica. Usted va a un culto, ve y participa de un culto, y eso ya le da un mensaje de la eclesiología que maneja esa comunidad como tal. El ministerio de los creyentes, cuál es su función dentro de X o Y iglesia, eso también está diciendo la eclesiología de esa organización. La ornamentación, claro que sí, pareciera que no, pero tiene su importancia. La expresión
musical, no hemos hablado de eso, no logramos hablar de eso, pero también la expresión musical va a dar un mensaje sobre la eclesiología que se tiene, los símbolos religiosos y símbolos religiosos. Esto también me refiero allí a el ornamento del ministro, ¿verdad? El logotipo, las banderas, qué otros símbolos la iglesia pueda tener. Eso está dando un mensaje de la eclesiología que ellos han adoptado durante todo ese tiempo o están adoptando. Esto. Y por último, los modelos de arquitectura. Pareciera que no, pero sí, tiene mucho que ver el modelo de arquitectura con la eclesiología que se maneja. Se llega a un parque de un pueblo e inmediatamente va a haber allí una arquitectura muy pleno, muy concreto, esto, lo del catolicismo romano. Eso es. Bien, y vamos a finalizar con esta pregunta. ¿Qué te ha aportado este curso? Y allí tengo los cuadritos para recibir las respectivas apreciaciones. Denme, por favor, un minutico porque necesito aquí abrir la. Bien, amigos, aquí la pregunta es, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas? ¿Qué se te queda de este curso? ¿Qué te ha aportado a la vida, a la persona, como creyente, como ministro, como líder? Regálenme, por favor, ideas para escribir aquí y con esto concluimos. Te escuchamos, Albeiro. Adelante. En el transcurso de todo lo que hemos visto, estoy pensando en que siempre va a haber diversidad. A ver, ¿qué? Diversidad en Ok. cuanto a la iglesia. Yo lo he estado mirando desde que iniciamos. Han Ujú. habido muchos, pues he visto muchas ramas de la iglesia y nada, siguen siendo nuestros hermanos y de alguna manera adoran a Dios. Entonces, siempre va a haber diversidad. Listo, pero ahorita con lo último también estoy pensando en que aunque hay diversidad, como presbiterianos tenemos una identidad que creo que hay que mantenerla porque recuerdo que el profesor de administración un día nos dijo, mira, cuando perdemos identidad, perdemos esencia. Y cuando perdemos esencia, empezamos a agarrar de cualquier lado. Entonces eso es importante también. Me quedo con esas cositas. Gracias, mi hermano. Muy bien, bien concreto. Diversidad, pero también identidad. Muy bien, excelente, muy bacano. Adelante, ¿quién más se suma? Doctrina, identidad y administración. Llévalo para la casa. Identidad, Doctrina y y administración. administración. Ok. Listo, mi hermano. ¿Qué, papito? Sí, claro, mi hermano. Bien, excelente. Sí, varios. Hola, el que está escuchando por ahí. Mi hijo que está llegando de práctica de fútbol. Ok, gracias, amigos. ¿Alguien más No, quiere sumarse? importante conocer las diferentes políticas o pensamientos de las iglesias o de nuestras raíces más bien. No sé cómo se podría poner ahí, ¿no? Tiene que ver con la identidad. Ok, sí, señor. Entonces es importantísimo conocerlas, ¿no? Y entender por qué somos lo que somos o por qué pensamos de esa manera, ¿no? Porque entonces se nos dicen, no, ustedes son arminianos, porque, no sabemos, pero somos arminianos. O son calvinistas. ¿Y qué es un calvinista? No sé, pero soy calvinista.
Ok, ok. Gracias, mi hermano, muy amable. Hermano Hernando, qué pena, no había visto las manos levantadas. Hermano Hernando y luego hermano Rubén. Me quedo con el orden de la salvación, el Ordo Ok, Salutis. orden de la salvación. Bien, gracias, hermano. Pastor Rubén. Comprensión del propósito de la iglesia. Ok. De la iglesia. Ok, gracias. Muy bien. ¿Quién más dijo yo? Yo, Ah, ok, Pastor Luis, cuéntanos. Y luego Ludwig. organización en su adoración y ministerio. Adoración y ministerio. Ministerios. Ok, perfecto. Gracias. Qué bien. Ludwig, te escuchamos, amigo. Sí, señor. Hay una expresión que escuché acá en el material, lo escuché, no, leí en el material que nosotros tuvimos como base para la exposición y es el evangelicalismo histórico. Creo que Mm, se ha perdido mucho de eso y eso se puede ver en el cristianismo moderno. No se conoce el origen, las raíces y pues eso da base para que no se sepa hacia dónde se va. mm, mm. ¿Es esa la idea? ¿Que el evangelicalismo histórico refleja falta de identidad o era otra cosa? Sí, sí, señor. Ok, gracias, hermano. Bien, ¿alguien más? Veo que la mano de Albeiro está todavía levantada. ¿Desde ahora un rato o quieres intervenir nuevamente, hermano? Ok, parece que no. Bien. Ok, hermanos. Gracias. Espero este tiempo haya sido también valioso para reflexionar algunas áreas que quizás no se habían profundizado. Como les decía en una de estas clases, para los próximos cursos, van a ser dos cursos. Uno es soteriología solito y otro eclesiología. Y eso va a ser mucho mejor. Está prediseñado el pensum así para poder tener mayor aprovechamiento. Hay un trabajo final que ustedes están desarrollando, están haciendo. Mm, les voy a dar tiempo hasta el lunes. Ustedes tienen clase el lunes, comienzan un nuevo curso. De manera que este fin de semana y los que son pastores de iglesias puedan tener un poquito más de tiempo para entregar. Si lo tienen listo, pues ya se puede entregar, pero la fecha límite sería el próximo lunes. Vamos a darle tiempo hasta las 6 de la tarde. Ustedes tienen clase ya a las 7 y a partir de allí seguramente van a tener otros compromisos académicos y no es bueno subir compromisos sobre otros. El tiempo máximo, límite, sobre todo límite, 6 de la tarde del lunes de esta semana que viene. Sí, se debe subir a la plataforma, sí, señor. Si alguien tiene dificultades para subirlo a la plataforma, entonces me lo envía que con Julie buscamos una forma de dejar la evidencia allí. Entonces estamos hablando del lunes 23 de septiembre, 20, 21 y 22 y 23, 4 días más para que puedan reflexionar, hacer bien el trabajo y entregarlo como debe ser. Recuerden que es a manera de ensayo, máximo 5 páginas, mínimo 3 páginas. Cada uno ya tiene el núcleo de temática en la que va a trabajar. No vaya a colocar doble espacio, 3 páginas, a un solo espacio, que es un tiempo, es un contenido corto. Te coloca doble espacio, te va a entregar página y media, en esencia. Entonces, la idea es que usted pueda reflexionar, pensar, construir, ¿verdad? Y desarrollar pensamiento teológico en ese sentido, que es lo que se busca. Bien, hermanos, les agradezco mucho su paciencia. Sí, claro, puedo compartir ambas diapositivas. Las organizo en un PDF y se las envío. La hermana Noemí está preguntando por las diapositivas. Con todo gusto las comparto.
Ya sería en el día de mañana, que hoy estoy bien cansado. Entonces, mañana yo las organizo y les coloco en el grupo de WhatsApp este curso para que puedan revisar no solo para el trabajo y también para sus respectivas actividades como líderes o pastores en sus iglesias o institutos bíblicos. Bueno, hermana Noemí, guíanos en oración, Noemí, y finalizamos así el curso. No es un castigo por ser mujer, no es un privilegio. Bueno, oremos. Padre que estás en los cielos, damos muchísimas gracias por este espacio de edificación, un espacio muy provechoso y beneficioso tanto para nuestra vida ministerial como académica, Señor. Dios, damos gracias por la vida del pastor Dionisio, por el tiempo, por su conocimiento compartido en nuestras vidas, Dios. Padre, ahora encomendamos esta noche en tus manos, Señor, creyendo que usted sigue teniendo cuidado de nuestras vidas y de nuestra familia, Dios. En tu nombre damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya. Feliz noche.